Muy bien. Comenzamos con nuestro nuevo video de introducción a la programación en Python y en esta ocasión vamos a estar hablando de variables, que es un concepto sumamente importante cuando nosotros estudiamos programación, ¿ok? Las variables, ¿ok? Entonces, una pregunta interesante, bueno, ¿qué es una variable? ¿No? Si vamos a estudiar variables, ¿qué es una variable? Básicamente, una variable es un espacio que nosotros hacemos en la memoria y que nos permite almacenar información para poder utilizarla posteriormente. Eso es una variable, es un espacio que nosotros dejamos en la memoria de nuestro computador y que destinamos ese espacio para guardar un dato, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos que esta es nuestra memoria, entonces una variable básicamente es un espacio que nosotros hacemos aquí. ¿Se fijan? Es un espacio que nosotros designamos aquí dentro de nuestra memoria y en ese espacio, obviamente, nosotros podemos almacenar información. Esa es la idea, ¿no? Dentro de ese espacio en la memoria nosotros vamos a guardar datos, ¿sí? Por ejemplo, podríamos guardar un dato de tipo int, un 12, ¿verdad? Recuerden que nosotros vimos los tipos de datos. Un 12 es un dato de tipo int. Bueno, podríamos tener otra variable, otro espacio, ¿verdad? Donde guardemos, por ejemplo, ahora un string. Entonces, permítanme, voy a poner esto por acá. Aquí vamos a tener otra variable, ¿verdad? Y aquí vamos a guardar un string, por ejemplo, hola, ¿verdad? Y esto lo vamos a dejar acá. Ahí sí. Y lo vamos a tirar para allá. Perfecto. Aquí tenemos otro espacio en la memoria y ahí vamos a guardar el dato hola. ¿Se fijan? O sea, esa es la idea de tener variables, que en nuestra memoria vamos a ir dejando espacios y esos espacios los vamos a ir llenando con información, los vamos a llenar con datos. ¿Ok? Ahora, una cosa este tema de las variables es fundamental en programación. ¿Por qué? Porque nos permite definir nombres para los valores que vamos a tener dentro de esos espacios en la memoria y los podemos usar para referenciarlos en el futuro. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Imagínense, tenemos acá nuestra memoria, ¿ok? Y vamos a crear una variable, ¿ok? Vamos a crear aquí una variable, un espacio en nuestra memoria, y a esta variable le vamos a poner un nombre. Todas las variables tienen un nombre. Supongamos que se llama número, ¿ok? Supongamos que esta variable que está acá se llama número. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Siempre que nosotros queramos llamar a número, vamos a acceder a lo que esté dentro de número. Si yo dentro de número, por ejemplo, tengo el 100, entonces, si yo en algún momento llamo a la variable por su nombre, vamos a acceder a lo que está dentro de esa variable. Esa es la idea, ¿ok? Es una forma de ponerle nombre a los datos que nosotros tenemos. ¿Sí? La forma, más bien dicho, de nombrar una variable y de definirla es con esta sintaxis que tenemos acá. Ponemos el nombre de nuestra variable, ponemos un igual, que es un operador de asignación, y después ponemos el valor de la variable, ponemos lo que vamos a asignar dentro de esa variable. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, vamos a venir aquí a Visual Studio, nos vamos a crear aquí un fichero, vamos a poner clase 2.py y nos vamos a poner a escribir. Entonces, ¿cómo definimos una variable? Ponemos el nombre de la variable igual y después ponemos lo que queremos asignar a esa variable. Imagínense que yo quiero poner una variable donde guarde mi nombre. Entonces pongo el nombre de la variable, que se llama, por ejemplo, nombre, igual, y ahora pongo mi nombre. Jordan. ¿Se fijan? ¿Qué significa eso? Que cada vez que yo llame a la variable nombre, voy a acceder a lo que esté adentro de esa variable. Voy a acceder a mi nombre. Podría tener ahora, por ejemplo, otra variable que se llame edad, donde yo ingrese mi edad, 23, por ejemplo. Podría tener otra variable que sea, no sé, por ejemplo, peso. Y aquí podríamos poner, bueno, el peso es un número decimal, entonces podríamos poner, no sé, por ejemplo, 58.5. ¿Sí? Y así sucesivamente, se fijan, podemos designar variables. La idea de tener variables es que nosotros vamos a poder referenciar lo que esté dentro de la variable con el nombre de esa variable. ¿Te fijas? Entonces, si yo, por ejemplo, en este momento llamo a la variable edad, lo que me va a mostrar la variable edad es un 23, porque dentro de la variable yo puse un 23.
Si ahora yo cambio, pongo un 28 y vuelvo a llamar a la variable edad, ya no me va a mostrar un 23, me va a mostrar un 28. ¿Se fijan? El nombre de la variable no cambió, pero lo que sí cambió fue su contenido. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros podemos ir jugando con las variables para ir referenciando esos datos más adelante. ¿Ok? Ahora, una pregunta interesante es, bueno, ¿cómo nombramos a una variable? Porque básicamente una variable es ponerle un nombre a un dato. ¿Cómo le ponemos nombre? ¿Hay alguna regla o le podemos poner el nombre que queramos? Bueno, la verdad es que sí hay algunas reglas que tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Primero, tenemos básicamente tres reglas. La primera regla es que solo puede contener letras mayúsculas, letras minúsculas, dígitos o guiones bajos. Si ustedes quieren definir el nombre de una variable, solamente pueden usar letras mayúsculas, letras minúsculas, pueden usar números o pueden usar guiones bajos. Si ustedes intentan usar otro símbolo, vamos a tener un error, ¿sí? Por ejemplo, acá yo podría definir nombre con minúscula y asignarle mi nombre, ¿verdad? Pero la variable también la podría haber escrito así, con pura mayúscula. Y aquí también haberle agregado Jordan. ¿Se fijan? O sea, no hay problema. Pueden usar minúsculas, pueden usar mayúsculas, pueden usar números. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que queremos poner el nombre de dos personas. Entonces, podríamos decir una variable que se llame nombre uno, que sería como el nombre de la primera persona, no sé, Jordan. Y otra variable que se llame nombre 2, que sea el nombre de la segunda persona. ¿Sí? Por ejemplo, Daniel. ¿Ok? Podríamos utilizar también guiones bajos. ¿Se fijan? Por ejemplo, para separar, aquí en vez de poner nombre uno, podríamos poner un guión bajo ahí. Ahí. ¿Se fijan? Y no vamos a tener ningún problema. ¿Ok? Pero, por ejemplo, si ustedes usan otro símbolo como ese guión normal, fíjense que ya inmediatamente el Visual Studio nos avisa que hay algo malo ahí. ¿Se fijan? Por ejemplo, si aquí yo intento poner un asterisco, fíjense que Visual Studio nos está marcando y nos está diciendo que aquí hay algo malo, hay algo que está mal escrito. ¿Ok? Por eso es importante, si ustedes usan otro símbolo que no corresponde, el programa les va a generar un error. ¿Ok? Les va a generar un error. Incluso si yo pongo las cosas separadas, también fíjense que aquí ya Visual Studio nos está mostrando un error. ¿Ok? Por lo tanto, cuando ustedes quieran nombrar una variable, muy importante, solo pueden contener mayúsculas, minúsculas, números o guiones bajos. Si ustedes intentan usar otro símbolo, no sé, el símbolo del porcentaje, el asterisco, el backslash, una coma, ese tipo de cosas, un guión intermedio les va a dar error. ¿Ok? ¿Cuál es la segunda regla? Todos los nombres de variables pueden comenzar con letras o con guión bajo. Nunca pueden comenzar o el nombre de una variable con un dígito. ¿Ya? Yo no podría comenzar, por ejemplo, el nombre de la variable con un número. Uno guión bajo nombre, por ejemplo. Eso no se puede. Fíjense que ya Visual Studio nos marca un error. Ustedes no pueden comenzar una variable con un número. Siempre tiene que comenzar o con una letra o con un puro guión bajo. ¿Se fijan? Pero si ustedes ponen un número para comenzar, les va a dar un error también. ¿Ok? Así que muy importante que aprendan a escribir los nombres de las variables para que evitemos los errores, los bugs que podríamos tener más adelante. Y por último, no se pueden utilizar palabras reservadas del lenguaje, que son las que nosotros vamos a llamar keywords. ¿Ok? En Python, recuerden que Python es un lenguaje de programación donde nosotros usamos algunas palabras especiales para darle instrucciones al programa. Entonces, esas palabras especiales que nosotros tenemos diseñadas para decirle a Python qué hacer, no se pueden usar como nombre de una variable. ¿Ok? No se pueden usar. Las palabras reservadas, fíjate, aquí lo explica, las palabras reservadas son palabras dentro del lenguaje que están netamente reservadas para cumplir específicamente ciertas tareas. ¿Ok? O sea, si yo, por ejemplo, quiero que Python sume, tengo una palabra reservada que se encarga de sumar. O no sé, si yo tengo una palabra o quiero, no sé, multiplicar y tengo una palabra para multiplicar, esa palabra no la puedo usar para nombrar una variable, porque son palabras reservadas que Python tiene específicamente para hacer tareas específicas. ¿Ok? Por lo tanto, no podemos nombrar una variable utilizando palabras reservadas. Para que ustedes lo sepan, todas estas palabritas que tenemos aquí son las palabras reservadas del sistema. ¿Ok? O sea, ustedes no podrían o no deberían, más bien dicho,
utilizar ninguna de estas palabras para nombrar una variable, ninguna. Si usan alguna, lo más probable es que el programa les dé error, ¿sí? Por ejemplo, intentemos usar una. Por ejemplo, from. A ver, yo voy a llamar a esta variable from. Entonces, al hacer eso, fíjense que inmediatamente Python aquí me está mostrando que hay un problema. ¿Por qué? Porque a esta variable yo le quiero llamar from, pero Python entiende que from es una palabra especial, no es una palabra que nosotros podamos asignar a una variable. Por eso es que nos muestra un error. Incluso ustedes pueden ver que acá arriba el nombre de nuestro fichero se pone como en color rojo y aquí nos muestra también rojo. Eso significa que tenemos un error, ¿ok? Por lo tanto, no se puede usar tampoco cualquier nombre, ¿sí? Entonces voy a poner aquí nombre 2. Ese nombre sí está permitido, ¿sí? Así que ninguno de estos nombres es recomendable. Continuamos. Dice aquí, una cosa muy importante a tener en cuenta es que Python es un lenguaje case sensitive. ¿Qué significa eso? Básicamente significa que Python es un lenguaje sensible a las mayúsculas y a las minúsculas. Es decir, para Python, por ejemplo, voy a crear dos variables que se llamen número y les voy a poner el 100. Ahí voy a poner número igual 100. Fíjense, esas dos variables son prácticamente lo mismo, tienen el mismo nombre y fíjense aquí, los dos tienen el mismo valor asignado. Pero hay una pequeña diferencia. La variable de arriba está escrita completamente en minúsculas, su nombre, y la variable de abajo comienza con una n mayúscula. Para Python, estas dos variables son completamente distintas. ¿Por qué? Porque una tiene mayúscula y la otra no tiene mayúscula. ¿Ok? Por lo tanto, es muy importante que eso lo tengan en cuenta. Python es un lenguaje sensible a las mayúsculas y minúsculas. Para Python no es lo mismo una variable escrita con mayúscula que una variable escrita con minúscula. Si Python revisa la variable número que tenemos arriba y la variable número que tenemos abajo, para Python son cosas completamente distintas. Por lo tanto, deben tener mucho cuidado con las mayúsculas y minúsculas porque muchas veces uno nombra una variable con minúscula y después uno la llama con mayúscula, entonces el programa se confunde y no sabe qué hacer, porque para Python una mayúscula y una minúscula no es lo mismo. ¿Ok? Así que eso es sumamente importante que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Tal como lo mostramos acá, fíjense, nombre variable, aquí esa n comienza con minúscula y aquí la n comienza con mayúscula y para Python esas cosas son completamente distintas. ¿Ok? Bien, ¿qué convenciones tenemos para nombrar variables? Bueno, básicamente para nombrar variables tenemos dos convenciones. En realidad existen muchas otras, pero básicamente existen dos. Una convención es la que se llama snake case y la otra es la que se llama camel case. ¿Ok? ¿Cómo funcionan? Snake case lo que hace es todas las palabras que van en el nombre de la variable se escriben con minúscula y cada palabra nueva que aparece se separa con un guión bajo. Por ejemplo, supongamos que yo quiero poner una variable que se llame nombre y apellido. Entonces, si lo escribimos en Snake Case, ponemos nombre, fíjense, todo en minúscula. Ahora quiero poner y, entonces, como es una palabra nueva, la separamos con un guión bajo. Y ahora queremos agregar la palabra apellido, entonces la separamos con un guión bajo. Apellido. Igual, y no sé, por ejemplo, yo pongo mi nombre y mi apellido, Jordan Aguilar. Fíjense que como mi nombre y apellido es una cadena de texto, tengo que escribirlo entre comillas, porque es un dato de tipo string. Fíjense cómo estamos nombrando a la variable. Esto se llama snake case, o sea, todo en minúscula y cada palabra nueva se va separando por un guión bajo. ¿Ok? Eso se llama snake case. Siempre que ustedes quieran escribir una variable en snake case, la escriben de esta manera. Esto es una convención. ¿Sí? No sé. Y imagínense que quiero escribir la variable edad con snake case. Entonces pongo edad y aquí pongo mi edad. Bueno, como edad se escribe completamente en minúscula y como no tiene más, bueno, no hay que poner guión bajo porque no hay ninguna otra palabra. Pero si hay más palabras, se van separando a través de guiones bajos. ¿Sí? Se fijan, por ejemplo, si yo quisiera una variable que se llame edad y peso, o sea, edad peso, pongo edad, guión bajo, peso. Igual, no sé, por ejemplo, 2 de 23.5. ¿Ok? Se fijan, este es un dato de tipo float. ¿Ok? Esa forma de llamar una variable se llama snake case. Existe otra forma de llamar una variable que es por medio de lo que llamamos camel case. Camel case es básicamente, es como las jorobitas del camello. ¿Ya? ¿Cómo funciona camel case?
Las palabras se van a ir poniendo todas pegaditas, pero cada palabra que comienza, se comienza con mayúscula, a excepción de la primera, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que yo quiero poner una variable que se llama nombre, apellido. Entonces, la primera palabra comienza en minúscula y ahora, si queremos poner apellido, como es una palabra nueva, se pone pegada y comienza con mayúscula. De aquí pongo Jordan Aguilar. ¿Se fijan? Esto es lo que llamamos camel case. ¿Por qué? Porque la primera palabra comienza en minúscula y cada palabra nueva que agregamos, en este caso apellido, fíjense, aparece con mayúscula. ¿Sí? Por ejemplo, quiero otra variable que se llame nombre, peso, edad. Entonces pongo nombre, la primera siempre parte en minúscula, después apellido, apellido, y después edad. ¿Se fijan? Igual, y bueno, aquí le podemos poner, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Por el momento voy a poner cualquier cosa, ¿ok? Me interesa que entiendan cómo nombrar la variable. Fíjense, nombre comienza con minúscula, pero ahora agregamos la palabra apellido, tiene que comenzar con mayúscula y pegada. Y edad comienza con mayúscula y, y pegadita. Entonces, estas son las dos formas que tenemos para nombrar variables en Python, ¿ok? Y en general en cualquier lenguaje. Estos son convenciones a modo general, ¿sí? En este curso particularmente vamos a tomar la notación snake case, porque por lo menos a mí me parece que es un poco más legible, pero si ustedes quieren escribir sus variables con camel case, no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos ver acá. Fíjense, acá tenemos una variable en snake case y aquí tenemos una variable en camel case, tal como se los comentaba, ¿sí? Snake case se van separando con guiones bajos y todo en minúscula. Y camel case está todo junto, pero cada palabra nueva con mayúscula. Y la primera siempre parte en minúscula. ¿Ok? Muy bien. Para finalizar, vamos a ver el concepto de constante. Una constante también es una variable, ¿verdad? Pero es distinta porque de alguna manera las constantes son variables a las que le damos un valor que no va a cambiar. Por eso se llaman constantes. ¿Te fijas? Por ejemplo, si yo pongo una variable que se llame edad igual a 23. Bueno, esa variable puede cambiar, porque yo ahora tengo 23, pero el otro año voy a tener 24, entonces voy a tener que modificar mi variable y dejarla como 24. Y en 2 años más voy a tener 25, entonces voy a tener que cambiar mi variable y ponerle 25. Pero hay otros valores, se fijan, mi edad va cambiando, pero hay otros valores que no cambian. Por ejemplo, si hacemos un programa matemático, y queremos calcular, no sé, el área de un círculo, necesitamos el número pi. Y el número pi no cambia, siempre va a valer lo mismo, 3,14, 15, 9, 2, 6, 5 y un montón de cosas más, ¿verdad? Por lo tanto, en ese caso, pi sería más como una constante, un número que no va a cambiar. Para denotar una constante, escribimos su nombre completamente en mayúscula. ¿Sí? Para diferenciarlo de una variable, ¿no? Pi, yo lo escribiría así y aquí le doy el valor. 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, esa es la diferencia. Podemos denotarla también usando las otras notaciones, ningún problema. Pero es costumbre que las constantes sean denotadas con letras completamente mayúsculas. Eso es lo que dice acá. ¿Sí? Las constantes básicamente son variables que no cambian su valor a lo largo del programa. Por ejemplo, pi. Ese número no cambia, siempre va a valer lo mismo. La velocidad de la luz, por ejemplo, si estamos trabajando con un programa informático que, no sé, calcule algo relacionado en física, a lo mejor necesitamos la velocidad de la luz, que es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, esa también es una constante. ¿Ok? No sé, si estamos trabajando con logaritmos, el número de Euler, 2,71, 82, 81, bueno, eso también es una constante. Entonces, podríamos dejarlo como una constante. ¿Se fijan? Entonces, las variables son, de alguna manera, formas de nombrar un dato. ¿Sí? Si hacemos un repaso, una variable es una forma de referenciar un dato, es un espacio en la memoria. Para nombrarlo, usamos letras minúsculas, mayúsculas, números y guiones bajos. No deben comenzar con números y no debemos usar palabras reservadas. Recordar también que hay que tener cuidado con las mayúsculas y las minúsculas porque Python es un lenguaje sensible. Para nombrar variables podemos usar snake case o camel case, dependiendo de la forma que a ustedes más les guste. Yo en este caso particular voy a usar snake case.
¿sí? Porque además estamos trabajando en Python. Python es como de una pitón, ¿verdad? Una serpiente. Entonces, yo creo que corresponde usar Snake Case porque estamos trabajando en el lenguaje de la serpiente. Y por último, las constantes son variables que toman un valor fijo y que no van a cambiar nunca. Generalmente se nombran solamente con mayúsculas. ¿Ok? Y bueno, si hay más de una, bueno, fíjense aquí yo puse un guión bajo porque esa está escrita en Snakes. ¿Ok? Con eso entonces vamos finalizando este video donde hemos visto el concepto de variable, un concepto sumamente importante en programación y que vamos a estar usando de sobremanera. Así que cualquier duda, pregunta, consulta que tengan me la dejan en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Que estén todos muy bien.